que sobre todo equipos como Mercatone 1 y Polti deberían de colaborar un poco en el movimiento en ese pelotón y están manteniendo una postura siempre muy de reserva, y esto lógicamente no viene nada bien para poner en situación pues José Joaquín de apuros, Castelblanco, ¿no?, que ha sido papá, por cierto, en este Tour de Francia, cuando vivíamos las primeras etapas del Tour, pues ha sido padre por segunda vez. Y ahí le tienen, ahora en cabeza de carrera y con un ritmo guapísimo, ¿no? Como el que lucen los colombianos siempre cuesta arriba. Sí, lo único que yo creo que ahí el Josep Postal de nuevo deja ir, ¿no? Claro. Pero se puede decir que en este caso a lo mejor ya la intención de este corredor es que camine lo más lejos posible, y como hizo el año pasado Álvaro Pino y sobre todo Que su salte líder, Fernando y a ver qué pasa. eso es, Porque tampoco que va a salte castigar Fernando al para equipo. que luego haga de puente, Claro, no va a ¿no? destrozar al equipo. Si nadie le ayuda, si haber otros equipos que entraran a colaborar ahí, como Poltio, como Festina, o bueno, o, no sé, o Banesto, o que Banesto lleva Arrieta por delante y siempre pues hay que poner un paréntesis, ¿no? Pero claro, no va a castigar ahí, destrozar a todos sus hombres en la cabeza, que tampoco tiene tantos además, en la cabeza del pelotón, cuando nadie colabora, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que buscar la otra posibilidad, el otro argumento, que es el de mandar hombres por delante y a ver qué pasa, ¿no? Eso es, y bueno, pues luego moverse Fernando va a ser un hombre que van a ir a por él, lógicamente, y esto ya hará que la carrera cambie un poco en esa fisonomía, pero claro, de momento interesa que Castelblanco haga ahí un pequeño hueco, cuente con unos metros de ventaja, para cuando comience ese movimiento de Fernando Escartín, pues bueno, luego ya le pueda colaborar, como ya vuelvo a recordar, lo hizo el año pasado Marco Serrano. Bueno, pues ahí se mantiene esta cabeza del pelotón, en el que aparecen, pues se ve a Difo también, junto a él a su compañero Armin Meyer. Yo creo que el otro Meyer no está demasiado bien, a pesar Aquí de va lo que hemos visto. Fernando. Y ahí va Fernando. Bueno, esto sí es un ataque de lejos, y Manolo Beltrán, ¿no? Es el que creo que ha arrancado detrás de él. Esto sí que es un ataque de lejos, ahí va Fernando Escartín, y creo que es Manolo Beltrán, ¿no? Sí, Sí, es Manolo Beltrán el que ha salido a la rueda. Vamos a ver, porque esto ya empieza a tomar nombres propios de hombres importantes. De momento, chapó, ¿no? Porque cuando se habla de ataque de lejos, esto es un ataque de lejos. Virenque. Y Richard Virenque, atención, porque empieza el movimiento en serio. Y naturalmente, pues esto tiene que ir ya a más en este desarrollo de la etapa. Bueno, salió Richard Virenque también, con esa forma que le caracteriza de subirse a la bicicleta, de andar sobre la bicicleta. Y mientras tanto, pues los Juve Postal ahí acelerando lo que pueden el ritmo, porque esto pues va en serio, porque son movimientos de hombres que son buenos escaladores, que son los mejores escaladores que hay en el Tour de Francia, y que tienen que poner ya, intentar volcar la carrera a su favor. Fernando tiene la lección bien aprendida del año pasado, porque estas mismas circunstancias las vivió en compañía prácticamente de Marco Pantani, y por lo tanto pues sabe lo que es un ataque de lejos. Él nos lo decía hoy cuando empezábamos la retransmisión, que aquí en el Tour ahora había que jugar estos ataques de lejos, y de momento pues están alcanzando, yo creo que debe ser a Mondini, que es uno de los... Ah, no, es Castelblanco, perdón. Los otros hombres, yo no sé si alguno de ellos deben quedar, alguno de ellos por delante, además de José Luis Arrieta, porque no hemos visto que sean neutralizados por el pelotón, pero es Castelblanco. Por eso no espero mucho Fernando, porque ahí Castelblanco le puede hacer un buen trabajo durante una parte de la extensión al Galibier, ¿eh? Así es, le va a hacer una parte, y también lo está haciendo muy bien, hay que decirlo también. El Josep Postal ahí está manteniendo dos hombres. El Lance Armstrong deja marchar corredores. 3 corredores o 4 no le suponen peligro, porque hay que recordar que luego quedan 68 kilómetros nada más coronar al Galibier, y gran parte de esos 68, se puede decir que 40, una labor de equipo te puede venir muy bien para no castigarte en los dos últimos puertos. Por lo tanto, mientras no se muevan otros corredores en esa parte de atrás, Lance Armstrong no le inquieta que estos corredores de momento se hayan ido de la disciplina de sus compañeros de equipo. Hombre, hay que recordar que ninguno de ellos está demasiado cerca en la general, y por lo tanto Armstrong no tiene por qué asustarse todavía, ¿no? Escartín está a 7.27, Virenque está a 7.21, Manolo Beltrán está todavía mucho más lejos, a 15.33, y Joaquín Castelblanco todavía mucho más lejos. Por lo tanto, pues no es momento de susto para ellos, para Lance Armstrong y para el equipo US Postal, pero lo que están haciendo es lo que tienen que hacer. Es la primera etapa de montaña, y bueno, si esto va hacia adelante, si esto sale bien, pues empezar a quitar tiempo, que es de lo que se trata. Y ahí están, yo creo, que los 3 que tienen que estar, además de Castelblanco, que son Escartín, Manolo Beltrán y Richard Virenque, ¿no? Son 3 hombres que saben que se juegan mucho en este Tour, que ha llegado a su terreno y que tienen que empezar a aprovecharlo, y prácticamente a las primeras de cambio lo han hecho, porque era muy pronto el Telegraph. La verdad es que en el Telegraph lo que sí podrían haber hecho algunos equipos es machacar un poco
algo al conjunto US Postal, pero bueno, les han dejado que corran a su ritmo y ahora sí que han empezado primero Kelme Costablanca, que como siempre hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Pino es un director muy valiente y que sabe en estos terrenos intentar mover bien la carrera y bueno, pues ha empezado a endurecerlo como ha podido, y cuando ha visto que nadie entraba al trapo y que nadie colaboraba con él, pues ha mandado por delante a Castelblanco. Inmediatamente después ha producido el ataque de Fernando Escartín, con la agradable respuesta por parte de Manolo Beltrán y la esperada ya por otra parte por parte de Richard Virenque. Muy bien Tyler Hamilton ahí marcando un ritmo asfixiante que parece que no va, pero hay que ver que cada vez van menos corredores en ese grupo. Todavía van muchos ciclistas, ¿no? Pero bueno, va creando una selección natural siempre a base de ese ritmo que está imprimiendo a lo largo de esta ascensión. Ahí se ve como mirando, sí, todavía va Ángel Casero. Se ve perfectamente por ese maillot de campeón de España. No, yo no sé Arceli a qué espera, ¿no? Lógicamente, si se juntan ahí 4 o 5 escaladores, yo creo que van a tirar todos hacia adelante y eso va a venir muy bien. Parece que Manolo Beltrán está pasando algunos apuros, no, simplemente estaba dejando pasar a Richard Virenque. Bueno, apuros seguro que lo está pasando, como lo están pasando todos, pero bueno, hay que regular muy bien el esfuerzo. Pues Virenque, Escartín, Castelblanco y Beltrán, pues son los hombres que están en cabeza de carrera, y como vamos con un nuevo corte publicitario, y ya saben que de esto comemos todos los días aquí en todas las televisiones, y queremos cuanto antes sacarlo de delante para ir rápidamente, porque queda bastante todavía de ascenso al Col del Tourmalet, y queremos rápido que van Richard Virenque, Joaquín Castelblanco y Fernando Escartín por parte de Kelme Costablanca, y en el que de momento figura Marten den Bakker, que ha sido alcanzado, uno de los hombres que marchaba por delante, y detrás este grupo de 7 corredores en el que está Manolo Beltrán, que ha sido neutralizado, iba con una ligera ventaja por delante, y luego están Kevin Livingston como ayuda de Lance Armstrong, ambos del equipo US Postal, Alex Zule por parte de Banesto, Carlos Contreras por parte del conjunto Kelme Costablanca, Logan Difo de Saeco, y el ganador del último Giro de Italia, Iván Gotti, por parte del conjunto Polti. Es decir, que los equipos con mayor número de representación en esta parte inicial de la carrera, pues son los que ustedes han comprobado. Kelme Costablanca, que tiene a 3 hombres, Banesto, que tiene a 3 hombres, Polti, que tiene a 2, todavía los 2 que se mantienen por parte del conjunto del US Postal, y el otro Logan Difo, además de Marten den Bakker, que está siendo ya también sobrepasado por este grupo. Bueno, pues esta es la situación de carrera, las diferencias escasas entre estos dos grupos, y Olano, pues que es uno también de los que indudablemente, como les hemos comentado, como Mogó también, por ejemplo, pues han perdido contacto, lo mismo que Casero, lo mismo que Álvaro González de Galdeano, ¿no? Y lo mismo que todos los demás, y que Tonkov, claro, naturalmente, lo mismo que Pavel Tonkov también, ¿no? Bueno, pues esta es la situación de carrera. Este es el grupo de Escartín, de Virenque y de Joaquín Castelblanco. Virenque que de momento no echa una mano, y no sé, no parece que la vaya a echar, ¿no? No, de momento no. Virenque siempre mantiene una grande sangre fría ahí en los momentos críticos, y siempre le da muy buenos resultados, aunque a veces le haga perder a lo mejor la posibilidad de conseguir grandes cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo el primer Tour que consiguió, bueno, el Tour que consiguió Jan Ullrich, como de las penúltimas etapas, antepenúltimas, 3 o 4 etapas quedaban, una escapada que habían conseguido eliminar a Ullrich. La falta de ambición, sí, en ese momento de la etapa le evitó tal vez, o le permitió no, a lo mejor no conseguir un triunfo en el Tour, ¿no? Este es el grupo de perseguidores donde Garcelli es uno de los hombres que va marcando ahora el ritmo, pero estos van descolgados de lo que es el grupo del maillot amarillo, el grupo de Lance Armstrong. Garcelli, otro hombre que no habíamos mencionado, pero que también había perdido contacto con ese grupo de cabeza, y le tienen a Garcelli, Boamburger, que va adelante, el corredor del conjunto Cantinatolo, y en este grupo de Vira Brangolano, también los hombres de 11 Deutsche Bahn aparecen por ahí, ¿no? O sea que debe ser el grupo en el que debe de figurar a Brangolano. César Solán es el hombre de Banesto, y Mario Ayers era el corredor del Lotto, que veíamos también ahí en las primeras posiciones. Bueno, las imágenes nos van llegando a nosotros como a ustedes, y según pues las vayamos recibiendo, las iremos traduciendo
para poder ofrecerles la mayor información posible. Qué buen trabajo de Livingstone en la cabeza de este grupo. Ya decíamos que iba a ser el mejor compañero que se iba a encontrar Armstrong cuando llegara al terreno de montaña, y de momento pues está haciendo un ascenso espléndido del Tourmalet, acercándose a Castelblanco, a Escartín y a Richard Virenque, que se mantienen ahí en este grupo. En cabeza de carrera sigue, recuerden, José Luis Arrieta, aunque hace mucho tiempo que no lo estamos viendo, pero en cabeza sigue todavía José Luis Arrieta. Estamos en... bueno, todavía queda mucha extensión de Galibier, ¿no? Sí, pero no sé, yo es que, claro, yo realmente solo lo he subido una vez. De mis 11 tours solo lo he subido una vez por esta cara, ¿no? Que fue ya mi último Tour de Francia, Claro, casi para despedirme para del ver Tour. muchas cosas, ¿no? Y no veía muchas cosas ahí a los lados, que bastante trabajo te costaba estar concentrado en hacer el esfuerzo necesario para coronar, ¿no? Pero bueno, yo creo que quedarán aún 3 kilómetros para coronar el puerto, ¿eh? Me da la sensación. Que es un puerto, curiosamente, deben de recordar que siempre hay mucha zona boscosa. Se puede decir que esa zona boscosa llega hasta coronar Telegraph, y luego ahí van desapareciendo los árboles de una manera paulativa hasta llegar a esta zona entre roca y ni un solo árbol. Realmente es una sensación siempre extraña cuando subes este puerto, ¿no? Porque, claro, pierdes la noción de la carrera, de la ascensión, de la dureza de este puerto, porque te ves y te da la sensación de llevar todo el día metido en esta ascensión y que parece que nunca termina, ¿no? Tú miras al fondo, parece que por ahí ya ves que ya empiezas a vislumbrar a esas alturas dónde termina, pero curiosamente, como son las rampas más duras de este puerto, y además ya vuelvo a recordar, por encima de los 2.000 metros de altitud, tiene 2.640 metros este puerto de altitud, pues esto hace que la fatiga y la sensación de que esto no va a acabar nunca aparece muchas veces en el corredor. Bien, pues el grupo de 7, que les recuerdo, está compuesto por Kevin Livingstone y Lance Armstrong del conjunto US Postal, Alex Hull y Manolo Beltrán del conjunto Banesto, Contreras de Kelme Costa Blanca, Difo, que es el único representante de Saeco, y Gotti también del conjunto Polti, y por delante estos 3 hombres, Joaquín Castelblanco, Fernando Escartín y Richard Virenque, y por delante de todos ellos todavía José Luis Arrieta. Ahí le tienen, hombre, por fin le estamos volviendo a ver. Esto es síntoma de que también cada vez están más cerca los perseguidores del corredor español del conjunto Banesto, que sigue siendo cabeza de carrera desde hace mucho tiempo, desde antes de iniciar el ascenso al Col de Telegraph, en ese terreno intermedio que había entre el Col de Tamí de segunda categoría y el comienzo del ascenso al Col de Telegraph. Él y un grupo de otros 4 hicieron camino y consiguieron una ventaja que llegó a ser de 6 minutos y medio. Los otros 4 eran Gugot, Denbacker, Mondini y Piccoli, que poquito a poco fueron cediendo con respecto a José Luis Arrieta, y poco a poco también fueron siendo alcanzados y sobrepasados por el pelotón. El último Denbacker ya hace algunos instantes en plena ascensión ya al Col de Galibier. Cerrando grupo Manolo Beltrán y Iván Gotti igualmente. Gotti, que está como Beltrán lejísimos en la clasificación general, y Difo, que es el que más cerca está de Armstrong en esa clasificación después de la contrarreloj del otro día. En realidad, pues a priori es uno de los más firmes rivales que debe tener el corredor estadounidense en su lucha por la victoria en este Tour de Francia. Nunca ha subido el Galibier como hoy, si es que lo ha subido alguna vez por este lado, que yo creo que tampoco. Sí, que ¿Cuándo? ¿No corrió el Tour el año pasado? Ah, bueno, claro, el año pasado no hizo el Tour Armstrong el año pasado, no. O sea, que yo creo que por este lado tampoco lo habrá subido nunca, pero la verdad es que lo está afrontando bien. Sí, Livingstone, que a mí la verdad es que me parece un corredor espléndido, y creo que es un hombre con muchísimas posibilidades de brillar a una fenomenal altura en este... Vamos, seguro que va a conseguir, si esto sigue igual y Armstrong gana el Tour o está en condiciones de ganarlo, Livingstone conseguirá un puesto de honor, seguro también en la clasificación general, porque es un espléndido ciclista, el mejor coequipier que seguro tiene Armstrong en este terreno de montaña. A ver si tiene suerte José Luis Arrieta y consigue coronar este puerto. Para pasar a la historia también, ¿no? Para pasar a la historia, aunque bueno, y para llevarse ese medio millón de pesetas que a ti solo te sirve para el teléfono. Eso a él le da igual ahora mismo, ¿Sí? ¿no? Las ilusiones de poder. No son ricos, ellos no son tan materialistas, ellos el orgullo del deporte. Eso lo primero, por descontado, es el orgullo de figurar, fíjense, haciendo patines con esquí. Ya venimos aquí con el enterado de turno. En este caso el enterado de turno, pues con una modalidad nueva de dar la lata. Vete a la hierba, hijo, y no molestes demasiado. Bueno, parece que Castelblanco ha hecho lo que ha podido y que ahora pues deben ser... No, yo creo que lo han mandado a parar un poquito. La verdad es que no terminan de hacer hueco.
yo creo que no termina de hacer hueco y a lo mejor Álvaro Pino ha decidido levantar un poquito el ritmo, ¿no? La verdad es que son situaciones siempre complicadas porque no termina por distanciarse del grupo del maillot amarillo, el grupo de Lance Armstrong. En cambio hay otros corredores que están pasando apuros y bueno, pues también ahí hay una situación siempre complicada para el director de qué hacer. Este desgaste no lo estará luego pagando a lo mejor en el resto de la etapa. Pues bueno, es una pregunta que a estas alturas Álvaro Pino la tendrá presente. Hay que recordar que cuando coronen este puerto quedan todavía 68 kilómetros y ahí pueden pasar cosas importantes porque hay 2 puertos que tendrán que afrontar los corredores. Sí, quedan todavía Montgenèvre y la ascensión final a Sestriers, es decir que todavía queda mucho, con terreno también, mucho terreno de descenso, de llano prácticamente nada, pero descenso y ascenso todavía quedará bastante cuando se corone este puerto. Ahí están viendo ya José Luis Arrieta, prácticamente los hombres que le siguen y también los del pelotón, pues lo tienen todos los del pelotón, vamos, el pelotón de 7, ¿no? Pues lo tienen todo a la vista. Ahí ese es el grupo que marcharía a continuación, grupo tampoco excesivamente numeroso, con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 corredores, que de momento pues todavía no hemos tenido oportunidad de identificar. Tampoco tenemos demasiadas referencias de los tiempos que van, ahí están Hamburger, estaba Guerini me parece, está Solaun, está Tonkov igualmente, estaba también en ese grupo Garcelli, Stefano Garcelli, que es el que va en el centro de la parte delantera, y de momento pues españoles ahí no parece que vaya ninguno. Ah, bueno, Solaun, aparte, además de Solaun, que ya he mencionado, además de él no parece que vaya ningún otro, ningún representante de Vitalice ni de Once Deutsche Bank en este que sería el segundo grupo, tercero teniendo en cuenta los 3 que también conforman uno en la situación de carrera. Hay Mario Aers, está también el corredor del conjunto Lotto, está Mogó también, el hombre de Festina que va ahí, era también uno de los bien clasificados en la general, y este vuelve a ser el grupo de Armstrong con Kevin Livingston al frente. Magnífico gregario que se ha encontrado hoy para llevar a cabo con feliz término sus aspiraciones el líder, el maillot amarillo de la clasificación general, el estadounidense Lance Armstrong. Coche de Paul, bueno, los coches ahí ya que van detrás, Stanga que intenta pasar a hablar con Iván Gotti, también lleva por delante a Richard Virenque. Y siempre Livingston ahí en cabeza. Livingston supongo, ¿no? Supongo que sí es Livingston, vamos. Pues nada, que la ventaja tampoco se hace grande entre los 3 que les preceden. No han conseguido hacer hueco porque el trabajo del otro norteamericano, del US Postal, pues está siendo espléndido. Y ahí le tienen. Es un hombre del que yo esperaba, la verdad, esto que está sucediendo. Ahí luce el sol, aquí también ha salido el sol, cosa que siempre da un poquito de optimismo a los corredores. Ay, mira, ahí se ve más o menos Un par de kilómetros todavía quedarán, ¿eh? Sí, sí, o más. Yo antes dije 3 y yo creo que soy muy optimista para algunos, ¿no? Ahí se ve como no terminan de abrir ese hueco importante el grupo de Fernando Escartín. La labor de Livingston está siendo fabulosa para la pelea de Castelblanco contra Livingston. Sí, ahora, sí. ¿no? Lo que pasa es que siempre tiene una cierta ventaja el que va detrás, porque tienes ese punto de referencia, ¿no? Sobre todo cuando ves que las piernas te están respondiendo bien, y entonces llevas esa ventaja porque te sirve de punto de referencia a la hora de ir forzando, ir marcando un ritmo. Yo creo que al final Álvaro Pino le va a mandar tranquilizar un poquito a Castelblanco. Pero bueno, de momento ahí sigue. De momento la actuación de Kelmes espléndida, es el único equipo que le ha echado valor aquí, ¿no? O sea, sí, que han trabajado en conjunto, primero con los ataques de Javier Pascual Rodríguez, de Pipe Gómez, y después con el de Castelblanco, al que ha salido Escartín para ver si hacían terreno, pero se han encontrado con un rival de mucho cuidado. Bueno, estas son las piernas cansadas de José Luis Arrieta, en la parte final, todavía final larga, porque yo creo que queda todavía un buen trecho hasta la línea de meta. Pasa que a Pedro, sentado aquí en la posición de comentarista, se le hace más corto esto. Sí, pero se me hace más largo, corto, pero fíjate, se me hace largo aquí, sentado bueno, cómodamente, así pues que esto es largo y todavía queda un cachito.
y todavía queda terreno por delante. Y José Luis Arrieta, pues a ver si tiene esa suerte. Todo cambia de color aquí porque se ha virado el color de la cámara. Esta es la cámara fija de la cima ya de es la cámara, Galibier. sí, pero la cámara fija en línea recta no tiene nada que ver con las curvas, ¿no? Que van sorteando. Bueno, que todavía, bueno, que no quedará mucho, pero que queda un poquito. Y a ver si queda lo suficientemente poco para que Arrieta pueda pasar el primero, hombre. Sí, la verdad que se lo Y merece. escriba ahí el nombre de su nombre como el hombre que coronó un día tal como hoy, 13 de julio de 1999, en primera posición, el Col de Galibier. Una cima mítica ya en la historia del Tour de France desde que en 1911 se subió por primera vez. Hay que recordar también otra cima mítica como es el Tourmalet. La última vez que pasó fue Javier Pascual Rodríguez, ¿no? O sea que cosa también digna de reseñar, pero sobre todo lo que es este souvenir o recuerdo de Henry Desgrange, pues siempre tiene una importancia especial al ser esa cima más alta del Tour de Francia, y este puerto de Galibier, que lo ha sido en numerosísimas ocasiones, esa cima y ese souvenir en el Tour de Francia. Bueno, pues hombre, además con ese paso por ahí, de momento, Arrieta pues ya tendría 70 puntos, ¿no? 30 de la ascensión del puerto de primera categoría, que era el Telegraph, y 40 de esta, con lo que teóricamente de momento pues era prácticamente líder de la montaña, ¿no? Virtualmente líder de la montaña, por mejor decir, en espera de lo que suceda en el resto de la etapa, pero además pues va a tener ese privilegio en esta parte. Ya ven que no tiene descanso Galibier, la segunda mitad de los 18 kilómetros de ascensión, los últimos 9, prácticamente no descienden nunca del 8% del desnivel. Y la verdad es que uno echa de menos a Pantani aquí por el amor al ciclismo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Castelblanco ha cedido ya porque Virenque ha acelerado, porque además el pelotón estaba detrás y porque Virenque quiere llevarse los puntos de la puntuación del Gran Premio de la Montaña. Escartín, que aguanta ahí a la rueda del francés del conjunto del equipo Polti. La verdad es que son dos estilos muy diferentes de subir, el de Virenque y el de Escartín. Escartín de momento pues ahí aguanta, por fin se levanta ya también del sillín, y Virenque que busca sobre todo la puntuación en este alto de montaña de Galibier, donde Arrieta pues se encaminaba a pasar por la primera posición. Virenque, Escartín, Virenque es un nombre... Y Arrieta todavía ahí... no se le ve mal del todo, ¿no? Ya ven que el color de la cámara se mira muchas veces, ¿no? En función de los problemas de la recepción de la señal, ¿no? Que ya digo que en absoluto es en este caso, para echar la culpa a la gente que la realiza, porque el esfuerzo que hacen pues es fenomenal. Dense cuenta que las condiciones tampoco son nada buenas, y en cambio pues estamos presenciando con fallos, pero con prácticamente todo detalle, el desarrollo íntegro de la etapa. Pero bueno, pues va a pasar todavía con una ligera ventaja José Luis Arrieta por la cima del Col de Galibier, y detrás pues ya se ha producido más o menos esa fusión. Sabriga, que el descenso se hace además en estas condiciones sumamente difícil, complicado y peligroso. Vicente Iza, uno de los masajistas del equipo Banesto, le ha dicho que se pare, que se lo ponga bien ahí, que se ponga bien esto, que tampoco va a cometer el error de caerse. No es un chubasquero, es un térmico, una prenda chaleco un poco más de abrigo, térmico de estos, efectivamente, isotérmico, para que no pase frío. Él ya coronó el Galibier el primero, y parte de su historia pues está escrita. 1 hora y 2 minutos ha tardado desde el Col de Galibier a la cima del Telegraph, a la cima del Galibier, ¿no? 1 hora y 2 minutos a Arrieta. Nosotros van a tardar un poquitín menos porque pasaban allí a 5 minutos y medio, y Richard Virenque, que acelera nuevamente aceleraba, pero se ha puesto Armstrong Livingston otra vez en cabeza, y ahora atacará Virenque y Escartín ahí están moviéndose por la parte izquierda, y decía yo que atacaría a Virenque para llevarse los puntos en cualquier caso. Todos están exigiéndose al máximo, y ahora la verdad es que el maillot de Livingston ahí con esa cámara fija, que esta cámara ya es más raro que nos dé esta sensación de color. Yo creo que está mal, no han puesto el blanco delante para regularla, que ponemos aquí todos los días nosotros a nuestros compañeros, porque esa cámara fija no tendría por qué estar tan virado el color. Pero bueno, vamos a ver si acelera Virenque. De momento Contreras. El que lo hace es Contreras en la primera posición,
y Richard Virenque, que marcha inmediatamente a continuación. Contreras, Virenque y también abrigándose pues los demás. Lance Armstrong cogiendo el chubasquero igualmente para afrontar el descenso, y aparece también Defoe peleándose con su ex compañero Richard Virenque. Virenque y Defoe a 1 minuto y 39 segundos de José Luis Arrieta. Han pasado Virenque y Defoe, dando tiempo a este grupo en el que además están Escartín, Castelblanco y Contreras, Livingston, Armstrong, Zule, Beltrán e Iván Gotti. Son los que componen este grupo, que ha pasado 1 minuto y 39 segundos. Y ahí viene el siguiente grupo, en el que el siguiente grupo, ahí viene Stefano Garzelli, vestido de Pantani, como digo, no se equivoquen, que es Garzelli el que ocupa ahí esa primera posición de este grupo que marcha a continuación, y en el que es casi imposible pues saber hasta cuáles son los maillots, ¿no? Cristian Mogó, Vladimir Belli, junto con ese hombre del Telecom. Ahí a Garzelli ha cogido el chubasquero para tratar de ponérselo en el descenso. Bueno, pues el del Telecom es Guerini, el otro italiano. O sea, Garzelli, Guerini, Mogó y Belli son los hombres que pasan en ese grupo. Y que también pues se abrigan para emprender el descenso. Han pasado a 2:44 aproximadamente. Sí, George Tochin, Roberto Conti. Vamos a ver, vimos ahí un momento unas imágenes de... Me pareció que era David Echevarría, aunque no estaba... no me atrevía a asegurarlo mucho, pero me pareció David Echevarría llevando un grupo. Ponga un poco de imaginación para darse cuenta de los maillots, de los hombres que ven ahora. Conti es el que viene delante, Tochin el que viene a continuación. Manuel Fernández Ginés, me parece que es ese cuarto corredor que aparece ahí. Este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Me parece que es Manuel Fernández Ginés. Muy bien. Roberto Conti. La última parte de la extensión también para el corredor italiano del equipo Mercatone. Su jefe de filas, Stefano Garzelli, ha pasado por delante. Y ahí ahora el que va a pasar es el veterano Roberto Conti, ganador un día en Alpe d'Huez hace unos cuantos años. Ahí ven muchísimos gritos, la gente se ha desplazado a este puerto, siempre es un puerto muy importante. A 4 minutos y 2 segundos ha pasado Conti. Y en cabeza de carrera nuevamente vemos a José Luis Arrieta, ahora ya esperando, ¿no? Sí, más tranquilo, sabe que la carrera viene detrás, ahora nunca va a atacar al Estule y bueno, yo creo que le habrá dicho que Vicente Iza, mientras le estaba ayudando a ponerse esa prenda de abrigo, que bajase tranquilo, que comiese, bebiese y que bueno, que muy bien, que la cosa estaba marchando muy bien, porque sobre todo eso da moral cuando te dice que tu líder, el Alex Zule, pues está ahí entre los primeros y hay otros corredores que han mostrado debilidad. Bueno, esto tenía previsto claramente todo esto, ¿no? Porque tener ahí a Iza pues es sinónimo de que estaba previsto este tipo de ataques, ¿no? Y ahí estaba dispuesto... No, ahí estaban todos los equipos para dar ese chubasquero, esa prenda. Hay que recordar que en este puerto ya el año pasado y otros años siempre el cambio de condiciones atmosféricas es muy grande y entonces siempre por previsión hay ahí unos auxiliares para con prendas de abrigo, con bebidas calientes, té caliente con miel, para bueno, pues poder afrontar los primeros kilómetros de descenso un poquito más en mejores condiciones, ¿no? Y Virenque, que de momento está lanzándose a tumba abierta, como se suele decir en ciclismo, está arriesgando bastante en esta bajada y sobre todo una bajada húmeda, como hay que decir, peligrosa el primer tramo, los primeros 5 o 6 kilómetros de descenso, lo peligroso, luego ya no. Virenque, Defoe y Armstrong son los tres que ahí van. Aquí en el descenso sí que ha respondido Armstrong directamente, sin coequipiers por el medio, al ataque en esta ocasión de Richard Virenque, que también es un hombre muy valiente bajando, y que baja bien. Mientras por ahí pues seguimos viendo llegar gente. Hay otra que no hemos Salvatore visto pasar, Comesso, y Robán, pero que supongo que hay otros que no hemos visto pasar, lógicamente. Van 6 minutos ya desde que Arrieta coronó la cima del Col de Galibier, y en el descenso pues Defoe, Virenque y Armstrong, que ahí se han convertido en los perseguidores más inmediatos de José Luis Arrieta. Ahí aparecen, bueno, los demás.
Sí, Alex Zule, Casi todos Fernando los demás, Escartín, vamos, Contreras, porque Beltrán no. Goti. Pero los demás, pues casi todos, no, y Livingston tampoco, ¿eh? Bueno, pero posiblemente vaya ahí, van Sí, todos están ahí juntos. enfilados, ¿no? Pero más o menos ahí van todos. En este descenso de Col de Galibier. Y Arrieta, pues ahí ralentizando la marcha. Y guardando fuerzas dentro de las que le queden, que no serán demasiadas, para ver si luego puede echar una mano a los demás compañeros, a Alex Zule fundamentalmente, en el terreno que todavía resta, que es mucho, hasta la línea de meta, porque recuerden que la cima del Galibier estaba a 68 kilómetros del final. Ahora, como digo, es casi todo descenso prácticamente, hasta que se inicia en el kilómetro 181 de la etapa, es decir, a 32 de la meta, tras 36 kilómetros prácticamente de descenso, la subida a Montgenet. Ahí Armstrong, Difo, Zule, Contreras, Goti. Iván Goti y Fernando Escartín es el que viene detrás. Por tratando de poniéndose... Aprovechándose el chubasquero, ¿sí? Sí, tratando de ponerse el chubasquero, ¿no? Realmente es que tienes enseguida, como va la bicicleta tan rápida en este descenso, la carretera mojada, pues hace que cualquier momento que llega de peligro, como si cualquier curva, pues necesitas tener un margen de reacción y muchas veces tardas en enganchar el punto de coger la cremallera para tirar hacia son arriba. chalecos de esos Yo creo que isotérmicos también, ¿no? este no es Escartín, ¿eh? Tal vez a lo mejor sea el primer hombre del que me Costa Blanca, vamos, pero ese ya te digo que, o sí lo es, no sé. Sí que es, el señor González, que sabe más Yo que creo yo. que sí, no, sé menos que tú, pero yo creo que es Escartín, vamos. Es que tengo las gafas puestas, tú como te empeñas en no ponerlas, pues... Bueno, pues el que no está ahí en ese grupo es Beltrán. Tampoco está Joaquín Castelblanco. Y Arrieta, que es este, ¿no? Fíjate, hay uno de los glaciales que se ven al fondo, ¿no? Vaya, hombre, ahora que estaban... Con lo bonito que era, hombre. Sí. Eso, los glaciales esos que decía yo de ahí al fondo. La zona de nieves perpetuas, toda esta zona de aquí de los Alpes por la cual nos encontramos hoy. Bueno, pues el grupo de cabeza que más o menos se va juntando. Sí, Difo ahí se ha abierto mucho en esa curva. Sí. Y ahí el que viene un poquito rezagado debe ser Manolo Beltrán. En este terreno de descenso larguísimo que los corredores están afrontando. La verdad es que después de los de cabeza, recuerden un grupo de 4 con Garceli, Guerini, Mogó y Belli, que pasó solo con un minuto más o menos de retraso sobre el grupo de los hombres importantes, sobre Virenque, Difo, Armstrong, Zule, etcétera. Por lo tanto, pues no sería quizá mucho de extrañar que en este descenso se pudiera producir esa neutralización, esa fusión por parte de esos dos grupos. Ahí viene a Richard Virenque cerrando ahora, bueno, pues este grupo. Posiblemente, bueno, vamos a ver qué pueda pasar aquí, qué actitud puedan tomar los hombres del Banesto, en el aspecto como Arrieta, junto con tal vez a lo mejor uno de los hombres de Kelme y un poquito de colaboración, pues esta escapada camina hacia adelante. Cuesta mucho trabajo dejar hombres de nivel de Garceli o Tonkov, y entonces, bueno, pues sería una lástima que después de todos esos esfuerzos que ha tenido que realizar, sobre todo el Kelme Costa Blanca, por eliminar gente importante en este Tour de Francia, pues bueno, al final por una falta de colaboración en lo que es la cabeza de carrera, pues entren esos integrantes que acabo de comentar. Bueno, ha aguantado muy bien, por analizar un poco ahora en el descenso, no ha aguantado muy bien Livingston para Armstrong, sí, muy ¿no? bien, muy bien. Ha estado enorme, porque ha sido cuando cogió el mando de ese grupo perseguidor, o grupo, vamos a decir, cabecero, defender los intereses de Lance Armstrong, pues ha hecho una selección terrible. Fue justamente el momento donde se quedaron todos los nombres importantes de este Tour de Francia. Justamente en esa curva, vamos a decir que la carretera ya ahí se ve mucho más ancha, sin curvas prácticamente peligrosas. Y bueno, pues aquí en este tipo de carretera, importante es saber cómo entra el viento, ¿no? Aquí entra muy bien Manolo Beltrán, porque bueno, el viento, según cómo pueda entrar, pues puede favorecer el que estos escapados sigan hacia adelante. Lógicamente, si entra un poquito favorable, siempre es la hora de neutralizar por parte del grupo perseguidor a lo que es el grupo del maillot de amarillo de este Tour de Francia,
pues va a costar mucho más trabajo. Si en cambio el aire entra de cara, siempre es típico, en los valles siempre entra el aire de cara o a favor. Y entonces, bueno, pues depende de ese factor y un poco cómo se organicen aquí para, bueno, pues este grupo de elegidos, pues camine escapados como lo están haciendo ahora. Importante ahí, yo creo que Virenque habrá cogido uno de esos bidones de alimento caliente, que de nuevo una imagen ralentizada, será Virenque, Lance Armstrong. Y esto yo creo que es el grupo perseguidor. Este es el grupo perseguidor donde ahí se ve, yo creo que en segunda posición a Lance Armstrong. Oye, a Lance Armstrong, a César Solao. Me acordaba yo ¿no te acuerdas del túnel ese por el que acaban de pasar del año pasado? Ahí estaba en plena batalla el año pasado. Por ahí pasaron juntos Escartín, Serrano y Pantani, ¿no? Pues había otro túnel. Era otro túnel, es que hay varios túneles. No, es que ahí en la parte... Claro, giraban hacia el otro lado para ir hacia... Para Briançon han tirado. Bueno, para tirar dos Alpes, ¿no? Claro. Claro, ahora han tirado para dirección Briançon. Y la otra vez hacia el otro lado, claro. Esa imaginaria que vimos, que tiraban una curva hacia la izquierda. Ahí justamente en ese punto hay la carretera por la cual el año pasado, pues, Fernando Escartín con Marco Serrano y Marco Pantani se lanzaron. Por ahí era por donde pinchó además Ulrich en el descenso, cuando ya la verdad es que estaba... Hombre, ya empezaba a estar derrotado, pero estaba todavía defendiéndose. Luego acabó con otra enorme pájara, ¿no? Gotti, Virenque, Difo, Escartín, Castelblanco. Y además Zul, Arrieta, Beltrán y Armstrong. Muy bien Banesto. Son los hombres de caza. Muy bien Banesto, muy bien Kelme. Sí, bien Polti. Bueno, Polti yo lo diría aceptable, porque no ha mostrado ninguna actitud ofensiva. Se han aprovechado el trabajo de otros. Tal vez Banesto, pues siempre el tener un hombre escapado te hace un poco de freno. De todas maneras, Alex Zul es un hombre que no necesita de puertos como el Galibier para recuperar tiempo, ¿no? Es un hombre todoterreno muy completo y entonces su capacidad y sus cualidades le puede permitir cualquier otro día recuperar, cosa que los escaladores se la tienen que jugar unos días señalados y entre ellos era hoy. Y bueno, Fernando lo ha hecho, una lástima que otros, tal vez al final se ha demostrado que le estaban fallando las fuerzas, no lo hayan intentado, pero bueno, sobre todo eso ha sido en el último momento, pero antes había que haber preparado, yo creo, el terreno, porque según ha demostrado que ha subido el compañero de Lance Armstrong, Livingston, posiblemente es un hombre que haya que tratar de eliminar cuanto antes para que, bueno, pues siempre a la hora de la verdad solo quede el líder, ¿no? A la hora de responder los ataques, ¿no? Mientras le hagan el juego, yo creo que tiene muy bien estructurado, o al menos hoy muy bien estructurado el Josep Postal la carrera y ha sabido responder en todos momentos a cualquier ataque que haya podido surgir en la carrera. En este caso, bueno, pues el más ambicioso ha sido Kelme, faltaba ahí colaboración de otros equipos, pero bueno, simplemente admirar al atrevimiento y el valor que lo ha echado una vez más el Kelme Costa Blanca. Estaba pensando yo ahora lo que podría haber sido el equipo Festina el año pasado, ¿eh? Fíjense que aquí hay tres ex Festina, ¿no? Zule, Difo y Virenque, ¿no? Tres corredores que el año pasado corrían en el conjunto Festina, que no llegaron a estas alturas del Tour porque les habían eliminado mucho antes, pero eran tres de los grandes hombres del conjunto Festina el año pasado en el Tour, ¿no? O sea que fíjense lo que podría haber deparado un conjunto del que nos privaron por una serie de circunstancias pues, en absoluto explicables y en absoluto justificables, y que este año pues están demostrando, cada uno por su sitio, y con directores y comportamientos diferentes, la enorme calidad que atesoran en sus piernas, ¿no? Como son Logan Difo, Alex Zule o Richard Virenque en este caso concreto, ¿no? Pues fue una pena que el año pasado. Arrieta, yo creo que Banesto sabe que tiene que eliminar a corredores importantes y es el que está intentando. Se va a desgastar ahí todo lo que pueda. Sí, se va a desgastar en todo este larguísimo descenso al puerto del Galibier, siempre que